eso es lo que somos capaces de comprender Ujú, y esto es lo que podemos decir. Y ujú. también, como he dicho, eso pasa también con nuestra lengua materna, que comprendemos muchísimo, pero luego bueno, en el día a día no solemos utilizarlo o incluso no nos sale, ¿no? Por ejemplo, leemos algo y lo entendemos perfectamente, pero luego cuando hablamos con una persona, pues no utilizamos esas palabras o lo explicamos de una manera más sencilla, ¿no? Hola, Kasha. Hola Álvaro, muy buenas. Bueno, pues, ¿qué tal estás? Lo primero y bienvenida al canal. Es un placer tenerte. Pues muy bien, muy emocionada, con ganas de hablar contigo y muchísimas gracias por invitarme. Nada, un placer, un placer. Y Igualmente. sí, entonces, antes de empezar con cómo aprendiste el español, que nos podemos centrar más por ahí, si nos puedes contar un poco tus primeras experiencias con idiomas, con inglés, no sé cómo fueron, si te gustaban los idiomas, no, con método tradicional, etcétera. Vale, sí, pues bueno, justamente estaba pensando en este tema hace unos días, porque claro, recuerdo que cuando estaba en la universidad aspiraba a hablar inglés con fluidez, ¿no? Era mi objetivo, y luego me fui de Erasmus a Portugal y me sentía muy bien porque podía comunicarme con la gente y estudiar en inglés. Pero ahí me di cuenta de que la mayoría de la gente de otros países hablaba por lo menos dos idiomas. Entonces, ahí me di cuenta de que, bueno, hablar inglés está muy bien y es necesario, pero que hace falta hablar más idiomas, ¿no? Recuerdo que ahí me di cuenta de ello, que antes solo pensaba en, bueno, hablar polaco, ¿no? Mi lengua materna, y luego añadir el inglés. Pero en Portugal pensé que, uy, es importante hablar más idiomas y creo que para mí fue un momento muy importante, ¿no? Y a partir de ese momento, pues empecé a pensar en aprender español porque me gustaba mucho. Y eso, y realmente, como me has preguntado, ¿no? Yo aprendí el inglés pues usando el método tradicional, porque tanto en la escuela como en un curso que hice, pues se estudiaba de esta manera, siguiendo la metodología tradicional, pero el español no. Entonces, sí que puedo comparar estos dos procesos y son completamente distintos Ah. y también influyen en cómo me siento yo a la hora de expresarme en este idioma. Sí, yo lo noto mucho. Muy, muy interesante, muy interesante. Ahora entramos más en profundidad. Claro. Me interesa primero, cuando hablas de tu experiencia con el inglés cuando fuiste a Portugal por primera vez, ¿cómo recuerdas esos primeros días intentando comunicarte? Porque como dices, lo aprendiste de la forma tradicional en general. Aunque luego, por supuesto, con el inglés, lo estoy pensando últimamente que siempre si analizas realmente el caso, al ser un idioma tan popular o que está en todas partes, o sea, tenemos la sensación de que lo hemos aprendido de esa forma tradicional, porque es lo más tangible, lo más medible, pero seguro que si analizas el caso, pues no sé, escuchabas música o leías algún libro que te gustaba o veías algún vídeo en YouTube en inglés que te gustaba. O sea, que siempre, digamos que hay parte del método natural, llamémoslo así, de la adquisición natural, que, o sea, que ha formado parte del proceso, lo que pasa que no nos damos cuenta o no le atribuimos el peso que tiene realmente. Totalmente. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste. Es que tuve la misma reflexión, ¿no? Que decimos, bueno, yo lo aprendí siguiendo el método tradicional, pero claro, luego ha habido tantas conversaciones, tanta gente te ha contado historias, ha habido tanta interacción natural que sí que
bueno, que el input y lo que es esa interacción, pues eso también ha estado presente, ¿no? Simplemente que, como has dicho, no nos damos cuenta y no somos conscientes de ello. Así es. Sí, entonces esos primeros días en Portugal, ¿cómo recuerdas cuando tú empezabas a comunicarte por primera vez? ¿Recuerdas tener que pensar las cosas mucho o que te doliese la cabeza mucho al principio? ¿Cómo eran esas primeras conversaciones? Bueno, tengo que decir que cuando me fui a Portugal ya me sentía bastante cómoda hablando en inglés, porque antes estuve en Inglaterra, también pues tuve amigos de distintos países y nos comunicábamos en inglés, entonces para mí no fue tan chocante, pero sí fue un desafío definitivamente, porque de un día a otro tuve que adaptarme a vivir en otro idioma, a comunicarme en un idioma distinto, no en mi lengua materna, y hacerlo cada día en diferentes contextos, tanto con la gente que conocía, como en las clases, como gestionando temas, no sé, papeleo y tal. Entonces fue un desafío y recuerdo estar bastante cansada físicamente los primeros días o incluso las primeras semanas. Notaba cansancio físico, digamos, también mental, por supuesto, pero me sentía cansada porque tenía que hacer todo en inglés y obviamente no estaba acostumbrada a ello. Claro. Sí, que no es lo mismo tener conversaciones con amigos alguna vez o el tiempo que estuviste en Inglaterra que tener que utilizarlo todos los días constantemente, ¿no? Eso, exactamente, exacto. Muy bien. Y entonces, yendo al español ya, digamos que en ese momento, como decías, te diste cuenta de que querías aprender otros idiomas y el español te gustaba. Y cuando empezaste con el español, o sea, ¿por qué empezaste a aprenderlo ya de una forma diferente, de una forma más natural, basada en input? ¿Habías oído hablar de ello o el proceso con el inglés no te había gustado, la forma tradicional o por qué? Sí. Ujú. Es muy buena pregunta porque realmente yo no lo decidí. O sea, eso simplemente ocurrió. Yo me fui a España también para hacer unas prácticas también del programa Erasmus. Em, y simplemente al llegar ahí empecé a escuchar a la gente alrededor de mí. Obviamente no entendía casi nada, pero conocí a una chica que hablaba bastante bien inglés y ella se ha convertido en mi amiga y ella me ha ayudado muchísimo para empezar a entender cosas básicas, porque justamente ella hacía todo lo necesario para que yo pudiera comprender lo que ella me decía, ¿no? Es decir, hablaba más lento, usaba frases súper sencillas. También si yo no la entendía, pues me lo decía en inglés o me lo explicaba, me enseñaba una imagen o señalaba cosas. Entonces, ella hacía todo lo necesario para que yo pudiera entenderla y poco a poco, pues iba comprendiendo más y más y pasaba mucho tiempo con ella. Entonces, yo opino que gracias a ella he podido adentrarme en el idioma, ¿no? Pero de una manera bastante segura, porque claro, si llegas a un país y no entiendes el idioma, no hablas el idioma, y alguien empieza a hablarte pues con una velocidad normal, sin ayudarte, va a ser imposible, ¿no? Para ti va a ser ruido, no vas a comprender absolutamente nada. Pero ella pues hacía ese esfuerzo para ayudarme, ¿no? Y luego pues, bueno, simplemente el proceso como ha continuado, ¿no? Que después de 3 meses ya comprendía bastante, siempre intentaba escuchar mucho, no era capaz de decir mucho, por supuesto,
pero sí cosas básicas, algunas palabras sueltas, frases cortas. Entonces, yo también buscaba más input inconscientemente, porque en aquel tiempo yo no sabía nada del método natural, de la adquisición de idiomas, no era consciente de cómo funcionaba, cómo era el proceso, o sea, literalmente no sabía nada, no tenía ni idea. Entonces creo que todo ha sucedido de manera muy natural, o sea, sin querer, sin darme cuenta, sin planificarlo, ni siquiera, o sea, no lo decidí, ¿no? Simplemente ocurrió así. Y luego, como te he dicho, pues, ¿no? Ha continuado el proceso, o sea, luego conocí a otra chica que también yo ya tenía una buena base y ella también, pues, me hablaba mucho, ella era de Venezuela, entonces me hablaba mucho de su país, de su cultura. A mí me interesan mucho otras culturas, entonces estaba súper interesada y escuchaba muchísimo. Y poco a poco iba avanzando y eso. Entonces, como te he dicho, por casualidad no lo planifiqué, no lo decidí y tampoco sabía lo que estaba ocurriendo. Es decir, yo no tenía ni idea. Simplemente cada día me sentía un poquito mejor. Cada día era capaz de entender un pelín más. Y eso era lo que yo notaba. Pero en aquel tiempo no entendía nada en cuanto a... No lo sabía. Sí, sí, es lo que como hablábamos al principio, que pasa muchas veces, que como, claro, en tu caso con el español, o sea, no lo sabías, pero era lo único que te podía estar ayudando porque era lo único que hacías. Exacto. Me refiero a que muchas veces, como comentamos en el caso del inglés, tienes las clases más tradicionales, pero haces otras cosas por tu cuenta. Pero como las clases son más fáciles de medir, entre comillas, pues nos pensamos que esto es lo que ayuda, cuando realmente es lo otro. Pero claro, en este caso no había nada, o sea, era lo que estábamos haciendo. Es interesante, sí. Entonces, Y también como lo que quiero añadir es que, exacto, o sea, yo siempre digo que yo he vivido este proceso, ¿no? Porque también luego cuando empecé a formarme y enseñar con el input comprensible y siguiendo los principios de la adquisición de idiomas, pues comprendí mucho mejor lo que había ocurrido en mi caso y siempre digo que, bueno, yo he vivido el proceso, entonces todo lo que he leído en los libros, lo que he escuchado en las formaciones, todo eso también lo he experimentado. Entonces, para mí se ha hecho muy real, se ha hecho evidente, porque cuando empecé a indagar y cuando empecé a tomar conciencia, ¿no? Acerca de este tema, pues de repente, ¿no? Mi mente hizo clic. Ajá, eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Y bueno, entonces lo que quiero decir es que durante los primeros años, bueno, todavía, o sea, nunca he hecho algo tradicional, bueno, lo consideramos tradicional, por ejemplo, ejercicios o estudiar reglas gramaticales, no lo he hecho. Entonces, todo lo que está ahí, todo lo que he adquirido, realmente ha sido a través de escuchar e interactuar. Entonces, no siempre, porque la gente me pregunta, bueno, ¿has hecho ejercicios? ¿Has estudiado la gramática? Y yo, o sea, yo siempre digo que no, porque es verdad, no lo he hecho, porque al estar en España y conocer a gente de España, hacer amigos, a mí me fascinaba este mundo. Entonces no me hacía falta nada más. Yo con estar sumergida, ¿no? En el idioma, también en la realidad que me rodeaba, para mí eso era suficiente porque me fascinaba tanto, me interesaba tanto, claro, que yo estaba súper atenta, prestaba mucha atención, estaba, no sé, como una niña pequeña en un mundo completamente diferente y completamente nuevo. Entonces estaba
no sé, pues me fascinaba todo, ¿no? Sí, sí. Claro, qué bueno lo de tu amiga, lo primero que comentabas, porque era como tener una profesora en la vida real, más o menos. Exacto. Claro, hay veces que digamos que el hecho de ir al país donde se habla el idioma que quieres aprender, dependiendo de las circunstancias, a veces puede chocar, se puede producir lo contrario. O sea, obviamente, las personas que no son tus amigas, pues por la calle normalmente no hacen ese esfuerzo. Incluso amigos o personas que conoces, en general la gente no está acostumbrada a hacer eso. Entonces, Exacto. especialmente si llegas a un sitio sin saber nada o muy poco, pues la experiencia puede ser chocante al principio, pero qué bueno, qué bueno. ¿Y dónde fue esa primera experiencia? Los primeros 4 meses cerca de Málaga Ah, y después me fui a Tenerife y estuve unos años en Tenerife. qué bien, qué bien. Y me interesa la parte de hablar sobre todo porque, como comentas, gracias a tu amiga, en gran parte ya, como siempre, poco a poco vas mejorando y ya, digamos que todo, entre comillas, se va acelerando, porque una vez que mejora tu capacidad de comprensión, ya puedes entender a tu amiga, por supuesto, gracias a los esfuerzos, pero a otra gente ya, ¿no? Pero el proceso tuyo de hablar, ¿cómo lo recuerdas? O sea, quiero decir, como comentaba, los primeros meses decías palabras sueltas o frases muy cortas. ¿Recuerdas algún momento, periodo o cuándo fue que te empezaste a dar cuenta, oh, me sale muy natural, me puedo comunicar bien? O sí, ¿cómo fue ese proceso específicamente la parte de tuya de hablar, de comunicarte? Ujú. Pues también es muy buena pregunta porque tengo diferentes recuerdos. Vale. Por un lado, recuerdo que empecé a hablar desde el día 1. Ah, Y bueno, hoy siendo profesora y teniendo todos esos conocimientos, diría que, bueno, tal vez eso no es la mejor idea, no hablar desde el día 1, pero yo lo hice y no lo puedo negar. Entonces, sí, empecé a hablar desde el día 1. Por supuesto, ahí, como te comentaba, decía palabras sueltas, sí y no, gracias, dónde está, cositas muy básicas, pero siempre recuerdo que tenía muchas ganas de comunicarme con la gente. Entonces sabía que para eso era necesario hablar, aunque fuera poquito. Entonces lo hacía. Recuerdo que al principio también eso puede ser interesante, siempre se lo comento a mis alumnos, que claro, con mis amigos, bueno, podía entender bastante porque ellos hablaban más lento, pero como decías, con la gente en la calle o yo qué sé, conocía a gente nueva, pues ellos obviamente no lo hacían, entonces yo tenía unas herramientas que usaba siempre al principio de la conversación. Decía, bueno, yo estoy aprendiendo el español, em, te quiero pedir que hables más despacio porque no entiendo todo, me cuesta entender cuando la gente habla rápido. Entonces, por favor, habla más lento. Y claro, ¿qué ocurría? Cuando yo se lo decía a alguien, esa persona creo que empezaba a sentir cariño o empatía, ¿no? Entonces me decía, vale, claro. Y empezaba a hablarme mucho más despacio, usaba muchos sinónimos, ujú. me explicaba cosas. Entonces, gracias a esa, ¿no? Gracias a esa herramienta, yo lo llamo así, ¿no? Gracias a decirlo al principio de la comunicación, realmente lo que yo conseguía era más input comprensible. Yo no lo sabía en aquel tiempo, pero recuerdo que lo hacía mucho y lo hice durante un periodo bastante largo. Recuerdo que sí, incluso cuando iba a la farmacia o, no sé, iba a hacer la compra y quería hablar un ratito, también lo decía, ¿no? Por ejemplo, iba a la farmacia y quería comprar un medicamento. Pues antes de ponerme a explicar
qué me pasaba, también decía, no hablo muy bien, estoy aprendiendo, voy a hablar muy lento, por favor, tú también, si puedes, háblame más lento. Y eso me ayudaba mucho. Muy bueno, me gusta. Nada, bueno, sí, sí, o sea, ayuda mucho porque sí que es verdad que, por ejemplo, cuando comentas con amigos o personas nuevas que conocías, o sea, si lo haces uno a uno, digamos que todo el mundo está encantado de adaptarse, como decías, hay más empatía porque quieren ayudarte, etcétera. Es un poco más complicado a veces si hay un grupo de personas y tú eres igual la única no nativa porque quiero decir, de forma natural, sin pensarlo, tú cuando estás con un grupo de nativos en tu idioma, sin darte cuenta, hablas más rápido. Sí. O sea, porque lo veo, por ejemplo, aquí en algunas reuniones que voy a veces para hablar en español, que hay nativos, no nativos, gente y la gente no nativa tiene diferentes niveles. Hay gente que habla muy bien, no tiene ningún problema, pero hay algunos que van para intentar mejorar su español, que cuando tú hablas con ellos uno a uno, obviamente, pues yo estoy acostumbrado a hacerlo en las clases también, ¿no? Pero te modificas tu forma de hablar, etcétera, pero cuando entras en el grupo, o sea, yo mismo que lo hago siempre, lo de modificar la forma de hablar, empieza, pues hay una conversación de 5 personas, si hay 4 nativas y esta chica o chico que necesita esa ayuda, pero sin darte cuenta, hablas con otro nativo y empiezas a hablar más rápido. Sí. Pues, pero no, muy interesante lo que dices. Y Pero estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, ah, es así, pienso que es inevitable y bueno, o sea, es normal, ¿no? Todo lo que estás diciendo. Y también por eso puedo decir que al principio yo tenía muchas interacciones pues con una persona, ¿no? Por ejemplo, tenía esa amiga con la que pasaba mucho tiempo, luego otra amiga, luego pues amigos en Tenerife que también intentaba hablar con ellos, pero cuando estábamos solo nosotros dos o nosotras dos. Entonces, claro, cuando había más gente y hablantes nativos, mm, yo ahí intentaba prestar atención, escuchar, pero muchas veces no los entendía. Entonces, también eso es normal porque es así, ¿no? La gente habla pues sin modificarlo y claro. creo que también eso, por un lado, a veces me frustraba, pero por otro lado también me ha ayudado a acostumbrarme cómo hablan los nativos. Ah, eh, y bueno, muchas veces también cuando estábamos en un grupo, yo a veces interrumpía y preguntaba, o sea, decía, acabas de decir esta palabra. ¿Qué significa? ¿O qué quieres decir? No te entiendo. Y ahí a veces, pues, surgía una conversación interesante porque una persona me lo quería explicar de una manera y otra persona de otra manera, no estaban de acuerdo y bueno, también pasaban cosas muy interesantes, ¿no? Pero sí es cierto que es mucho más complicado cuando estamos en un grupo, porque la interacción con una persona es más fácil. Entonces es así, estoy de acuerdo. sí, sí, sí. Es que me pasa a mí, hay un ejemplo muy claro me pasa con el polaco, que aquí cuando voy a jugar a fútbol, por ejemplo, hay una liga en la que juego que siempre para ir al campo voy con 2 amigos polacos, 2 hermanos en el coche, que los que ya conozco desde hace más tiempo, que tengo más confianza, etcétera, y vamos hablando sin problemas en el coche. Ujú. Pero llegamos al sitio del campo donde está donde vamos a jugar al fútbol y empiezan a hablar entre ellos en grupo los polacos, además gente joven con mucha jerga, y digo como, wow, pero ¿qué idioma es ese? O sea, Sí. noto la diferencia clarísima en ese tipo de situaciones. Empiezan, incluso estas 2 personas, las mismas personas, empiezan a hablar con otros nativos y "Ué, ¿qué pasa?". Total, totalmente. Pues, en tu cabeza a veces es como, voy en el coche con ellos, oh, me siento el rey del mundo, ¿sabes? Llego allí, ¿qué ha pasado? Claro, es como Sí. la montaña rusa emocional en tu cabeza. ¿Sí? Total, totalmente. Y mira, justamente eso lo que estás diciendo,
también estaba pensando mucho en este tema porque, claro, al hablar mucho con los alumnos, diferentes personas de diferentes edades y, bueno, que están en diferentes situaciones, estaba pensando que, claro, yo, por un lado, quise hablar desde el día uno y lo hice, ¿no? Empecé a hablar desde el día uno, pero al mismo tiempo, cuando estaba hablando con alguien o cuando estaba justamente con más gente, muchas veces me sentía limitada, sobre todo al principio, por supuesto, o también, bueno, después de un año, a veces también en algunos contextos más técnicos o más complejos, también me sentía limitada y sentía que no podía expresar todo lo que quería. Y claro, si me frustraba, claro, me frustraba mucho porque es muy frustrante, pero al mismo tiempo, para mí era, de alguna manera, era obvio, era lógico que los nativos pudiesen expresarse con tanta fluidez, con tanta soltura, porque era su lengua materna. Y yo me sentía inferior comparándome con ellos y me sentía frustrada, pero me parecía lógico, lo entendía, porque pues siempre me decía, oye, pero si es su lengua materna, claro que ellos me lo van a explicar usando todas esas palabras tan sofisticadas, tan adecuadas o, bueno, usando estructuras más avanzadas y yo no, porque no es mi lengua materna, ¿no? Entonces creo que lo aceptaba. Entonces me sentía frustrada, pero al mismo tiempo no me echaba la culpa. No me empezaba a hablar mal, únicamente porque no era capaz de contar una historia o no era capaz de participar en una discusión más compleja, ¿no? Entonces, es como, lo digo así porque era así, ¿no? Es verdad que estaba frustrada, me sentía limitada, me sentía incapaz de hacer algunas cosas, de expresarme, pero al mismo tiempo no me echaba la culpa, no me lo echaba en cara, no usaba esas situaciones para empezar a autocriticarme, para empezar a hablarme mal, no lo hacía. Y creo que esta es la diferencia que yo veo cuando hablo con mis alumnos, que muchas veces tienen esa expectativa completamente irreal de ser capaz de expresar cualquier cosa, todo lo que les gustaría expresar, llevando muy poco tiempo aprendiendo el idioma. Y claro, ahí pues ocurre eso, que la gente empieza a echarse la culpa, sentirse mal, sentirse insuficiente y por supuesto se bloquean, ¿no? Y bueno, todo eso no ayuda, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de estar rodeada por los nativos y participar en esas situaciones de la vida cotidiana, del día a día, a mí me ha ayudado a entender que ellos eran hablantes nativos y yo no. Y que también llevaba poco tiempo, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Podemos sentir la frustración, sí, porque es natural, es lo que sentimos, pero eso no significa que tengamos que echarnos la culpa, empezar a hablarnos mal, cuestionar nuestro progreso o nuestra capacidad comunicativa. Entonces creo que contestando también a tu pregunta de antes, empecé a hablar desde el día uno, pero al mismo tiempo muchas veces guardaba silencio. Entonces también es eso, que cuando sentía que podía hacerlo, por ejemplo, hablando con mi amiga, hablaba y ella me ayudaba, me daba palabras, etc. Pero cuando estaba, por ejemplo, en un grupo, muchas veces me limitaba a escuchar y no hablaba o preguntaba cosas simples
Entonces también realmente cuando yo lo pienso, cuando miro para atrás, me doy cuenta que sí, empecé a hablar desde el día 1, pero al mismo tiempo en muchas situaciones guardaba silencio y no hablaba. Claro, y claro, y no es lo mismo hablar desde el día uno, como tú decías, sí, no, ¿qué tal? Hola. O sea, como cosas que puedes decir, aunque tu capacidad de comunicación no exista todavía, hay pequeñas cosas que puedes decir como para mantener la conversación en marcha, digamos. Pero no es lo mismo eso que lo que pasa muchas veces que personas que intentan hablar casi desde el día uno, pero construyendo frases largas, intentando expresar ideas, y por eso sucede lo de que tienes que pensar durante varios segundos lo que quieres decir, porque no estás preparado o preparada todavía, ¿no? O sea, Exacto. quiero decir, como decías antes, que ahora pensándolo, igual no te parece ideal, pero creo que era hablar desde el minuto uno, pero entre comillas no era hablar realmente, ¿me entiendes? O Sí, sea, simplemente pues hacer que que la conversación continuase, escuchando mucho, diciendo pocas cosas, pero muy interesante todo lo que has dicho porque, o sea, tenía dos ideas que quería comentar. Una, primero que has dicho lo de preguntar, que incluso en un grupo, cuando no entendías algo, preguntabas. Me parece que es algo fundamental y que no hacemos lo suficiente, me incluyo, porque hay veces la situación que te comentaba en el fútbol o en otras situaciones. No sé si es por orgullo o por qué, no estoy seguro, pero casi preferimos no entender lo que pasa, que no sé si es que preguntar qué han dicho por no sé, el miedo a sentirnos juzgados, no sé cómo expresarlo, pero es algo que deberíamos hacer más porque, como tú comentas, al final el 99,9% de la gente está encantada en explicártelo, especialmente si son personas que conoces. Extraños, yo creo que también, pero bueno, ya depende, claro. o sea, cuando ibas a la farmacia, por ejemplo, ¿no? Pero en general que a mí me pasa personalmente, muchas veces me doy cuenta después, a posteriori, yo, ¿por qué no has preguntado? Cuando no te has enterado, no se sabe, no sé si es una cosa de, como decía, de orgullo o de no mostrar que no te has enterado, como si el hecho de que no te enterases dijese algo malo sobre ti, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Es que te entiendo muy bien. Y a mí eso me pasaba mucho con el inglés. Ajá, Sí, exacto. Y yo creo que lo que nos pasa a todos, o supongo que casi a todos, es que muchas veces pensamos que nuestro nivel habla de nosotros mismos. mm, O sea, el nivel que tengo habla de quién soy. mm, O como que asociamos el nivel con nuestro valor. Y creo que es algo que puede ser súper perjudicial porque, como estás diciendo, en algunas situaciones no preguntamos porque nos da vergüenza, porque pensamos que al hacerlo demostramos que no sabemos, que no tenemos un buen nivel. Y yo creo que este es el tema que para para muchos de nosotros eh, nos identificamos con el nivel que tenemos. sí, sí, sí. Y realmente no podemos separarnos de ello, no lo diferenciamos, pensamos que, pues bueno, mi nivel soy yo. Y no es así para nada. O sea, son dos cosas completamente distintas y yo creo que es crucial distinguirlo, ¿sabes? Sí, es sutil, pero es verdad, porque estaba pensando ahora, según lo decías, que sí que es verdad que a veces, sea el idioma que sea, si estás en una conversación, obviamente, si te comparas con nativos, como comentabas, o sea, digamos que esa reacción automática de compararte te sale, pero generalmente después eres capaz de convencerte a ti mismo o a ti misma de que no tiene sentido porque son nativos. Y obviamente hablan mejor que tú. Pero cuando hay dos personas que no son nativas, sí que es verdad que no sé si de una forma subconsciente, automática o cómo, si una persona habla mejor que tú, por supuesto, dejando de lado el hecho de que si habla mejor que tú es porque lleva mucho más tiempo y
etcétera. Que si lo analizas fríamente, obviamente encuentras la explicación. Pero sí que es verdad que, no sé, es como que ves a esa persona como si fuese superior a ti o tú inferior a ella, ¿sabes? Simplemente porque tienes un nivel inferior en el idioma, ¿no? Ujú. Es verdad, sí pasa, sí, Sí, y creo que es algo que nos hace mucho daño es verdad. y es innecesario, ¿no? O sea, porque yo siempre digo, la mentalidad juega un papel fundamental en todo eso. No, no solo se trata de tu nivel o de tu capacidad comunicativa, sino también en la mentalidad que adoptas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y es, por finalizar, antes de preguntarte por tus clases, de cómo empezaste el proceso y tal, sí que es verdad también lo que comentabas, que era, espera, se me ha ido el... Si me querías decir otra cosa, ¿no? La Sí, segunda. sí, sí. Era sobre... Ah, sí, cuando te comparabas con los nativos, me pasa a veces, o sea, en el contexto del fútbol que te comentaba, pues antes de empezar a jugar, estábamos ahí hablando entre todos, que yo les entiendo perfectamente, pero después yo quiero comunicar algo y ahí es cuando me empiezo a sentir mal porque obviamente no lo puedo comunicar como lo hacen ellos, sino que es muchas veces muy rudimentario, o sea, como muy simple, porque además, como los conceptos del fútbol y tal, es más, o sea, explicarlo es más complejo todavía. Y ahí es muchas veces donde llega la frustración, eh, un poco porque nuevamente intelectualmente entiendes que no tiene sentido compararte con un nativo, obviamente, ¿no? Pero estoy en esa situación y como entiendo perfectamente lo que están diciendo, igual me hablan algo sobre el partido, haz esto, hacemos esto, bla, 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 y yo, vale, vale, perfecto. Pero cuando yo quiero explicarles algo para cambiar y tal, obviamente es muy rudimentario en comparación, ya es cuando te empiezas a sentir mal, como, "Joder, quería expresar esto". También sí que es verdad que hay una parte, no sé si llamarlo natural, que yo creo que he comentado alguna vez en el canal y que he estado reflexionando que, claro, se produce la situación de que tú quieres expresar una idea. O sea, digamos que en comparación con los niños pequeños, por ejemplo, en este caso tú quieres expresar una idea que, que tienes en tu mente y que puedes expresar en tu idioma nativo o incluso en inglés, en el caso mío que estoy explicando, pero no tengo las herramientas para explicarlo en polaco bien. Entonces, Ujú. o sea, como que es más frustrante porque esa idea existe en tu cabeza, pero eres incapaz de comunicarla como te gustaría. Mientras que, por ejemplo, los niños es que no han llegado a ese concepto en su mente todavía, ¿me entiendes? Sí, Como que es frustrante esa parte porque es como, o sea, sé lo que quiero decir, en mi cabeza está claro, pero, pero no tengo las palabras para expresarlo bien. sí, 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 sí. Es que es así. Y también siempre digo, y eso incluso pasa con nuestra lengua materna, que eso es lo que somos capaces de comprender Ujú, y esto es lo que podemos decir. Y ujú, también, como he dicho, eso pasa también con nuestra lengua materna, que comprendemos muchísimo, pero luego en el día a día no solemos utilizarlo o incluso no nos sale, ¿no? Por ejemplo, leemos algo y lo entendemos perfectamente, pero luego cuando hablamos con una persona, pues no utilizamos esas palabras o lo explicamos de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, a mí me pasa con el polaco que, claro, yo comprendo muchísimo más y luego lo que uso cuando hablo es menos que esto. Entonces, claro, si eso pasa con nuestra lengua materna, tiene que pasar con los idiomas que estamos aprendiendo o que usamos, ¿no? Entonces, claro, lo mismo, si nosotros entendemos esto, llevamos unos meses y entendemos esto, pues claro, vamos a poder decir menos. Y no podemos saltarlo. O sea, es imposible saltar esto. Y es súper, o sea, es evidente, ¿no? Que eso es lo que podemos comprender y eso es lo que podemos decir. Y si vamos avanzando, si progresamos, ¿vale? Eso sube un poco y eso también. Y así va subiendo. Pero nunca es así, ¿no? Entonces también creo que hace falta tenerlo presente, hace falta comprenderlo
porque nos va a ayudar justamente con lo que, ¿no? Con la mentalidad, ¿no? Decir, vale, yo lo comprendo, pero eso no significa que yo pueda decirlo, ¿no? Que yo pueda expresarme de la misma manera. Es verdad, es verdad. Me parece que en tu lengua materna lo entiendes como normal y en otras empiezas a crearte las historias en tu cabeza de Eso. que no tienes talento, de que no se te da bien, de que no va a pasar nunca, todo eres tú. Sí, sí, es cierto, es cierto. Sí, sí. Sí, sí, porque claro, estaba pensando en tu propia lengua materna. Igual lees un libro que está escrito con un poco más, de forma más compleja, con lenguaje literario que entiendes perfectamente, pero luego tú eso no te sale hablar así. Exacto, exacto. O incluso lees una instrucción que, bueno, o sea, si yo te pregunto cómo funciona eso, pues no me lo vas a explicar usando las palabras que habías visto leyendo la instrucción, porque no es así, no es natural, no sale así. Es verdad, es verdad. Muy bien, muy bien. Y sí, una vez ya que llevabas ese tiempo en España, ¿cuándo fue el momento en el que empezaste a interesarte por enseñar el idioma o te empezaste a formar sobre cómo enseñar el idioma, sobre input comprensible? ¿Cómo sucedió eso? Pues mira, yo realmente nunca planifiqué enseñar español, ni siquiera ser profesora y hacer lo que hago ahora. No soñé con enseñar ni nada. Simplemente que después de unos años, creo que después de 3 años, muchas personas, amigos o conocidos, empezaron a preguntarme por clases de español, por la opción de tener clases conmigo. Y claro, yo al principio, pues les dije a todos que no, porque no quería hacerlo. O sea, no sé, no sentía que era algo para mí. Pero luego empecé a pensar en eso, darle vueltas y decidí que sí, que en realidad merecía la pena intentarlo y comprobar qué tal, ¿no? Si me gustaba o no. Y ahí, pues cuando empecé a organizarlo todo, pues me di cuenta de que, bueno, me di cuenta de dos cosas. La primera, que realmente no quería enseñar siguiendo la metodología tradicional, porque ahí ya, al hablar con muchas personas y al comparar mi experiencia con las experiencias de otras personas, entendí que yo adquirí este idioma de manera diferente. Todavía no entendía cómo y no entendía nada, pero sí era capaz de ver esa diferencia. Entonces, de alguna manera, quería recrear la experiencia, bueno, mi experiencia, quería recrearla y quería ofrecerla a otras personas, perdón, a los estudiantes. Entonces recuerdo que eso para mí era súper importante, ¿no? Encontrar herramientas, encontrar una manera para poder enseñar siguiendo mi experiencia de alguna manera, ¿no? Porque porque yo me decía, si yo me comunico en español cada día, trabajo en español, vivo usando este idioma más que mi lengua materna y me siento cómoda y no he hecho nada bueno, no he hecho ejercicios, gramática, teoría, nada de eso, pues es posible y tengo que encontrar una manera para ofrecer lo mismo o algo que se aproxime al máximo a eso a otras personas. Y claro, empecé a buscar y al principio, bueno, no era nada fácil porque la mayoría de los cursos o formaciones promueven ese método tradicional y yo pues sentía que eso no encajaba con mi objetivo. Entonces estaba un poco frustrada, pero claro, no me rendí, me puse a investigar un poco más y después de unos meses justamente encontré a
Elena Corinet, que ella forma a profesores en cuanto al input comprensible, la enseñanza basada en la adquisición de idiomas. Entonces decidí formarme con ella y ya después de eso, digamos que se abrió un mundo nuevo frente de mí porque, bueno, ya sabía qué libros podía leer, qué formaciones podía hacer y, bueno, la verdad que yo, pues, no sé, es algo que a mí me fascina. Yo sigo formándome, sigo investigando, sigo leyendo porque creo que es un tema fascinante. Entonces, eso, ¿no? Una cosa que quería hacer era enseñar para que la gente sintiera que el español también es su idioma, aunque no fuese su lengua materna, da igual, que la gente pudiera sentir que es posible y que pueden comunicarse en este idioma y sentirse ellos mismos. Entonces, quería hacerlo. Y otra cosa, era que te quería, porque te dije que me di cuenta de dos cosas cuando quería dar clases. Una era la de, bueno, eso, que quería hacerlo de esta manera y que no tenía herramientas, que no sabía cómo hacerlo. ¿No? Que yo, digamos, que tenía una visión, pero no sabía cómo llevarla a cabo. ¿Qué hacer para enseñar así? ¿Qué hacer para que la gente pueda llegar a eso? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Entonces me di cuenta de esas dos cosas y luego ya todo, pues, ¿no? Ha ido formándose sobre la marcha, ¿no? Claro, porque esas personas que te preguntaban al principio que comentabas eran otras personas de otros países que vivían en España también, ¿no? No, principalmente eran polacos. Ajá. Eran, por ejemplo, mis amigos de la universidad o los amigos de mi hermana que simplemente sabían que yo vivía en España Vale, y tenían ganas de aprender el español y me preguntaban, me escribían mensajes. Entonces, principalmente eran polacos. qué bueno. Pues claro, ahora das clases sobre todo a gente que vive en España, o sea, gente de otros países que vive en España o... Bueno, doy clases en línea y principalmente ahí los estudiantes son de Polonia. También son polacos que viven en otros países. Y luego aquí en España doy clases grupales a la gente de Inglaterra, entonces a los británicos. Y ellos, bueno, pues son clases grupales, así que son personas que viven en España y quieren adaptarse a la vida aquí y poder comunicarse con los locales, ¿no? Con los españoles. Muy bien. Y el canal de YouTube, ¿cuándo decidiste comenzar? ¿Por qué? Muy buena pregunta. Pues, bueno, Y también, no sé. sí, empecé a pensar en el canal cuando terminé la formación con Elena. Entonces, hace poco. La terminé en mayo de 2023. Y claro, ahí empecé a pensar en crear ese canal, en crear vídeos, porque lo que yo veía era que mis alumnos tenían 1 hora o 2 horas a la semana conmigo, pero en su tiempo libre mm, les resultaba muy difícil encontrar recursos que fueran adaptados a ellos y que realmente no fuesen ejercicios o tal, ¿no? Entonces pensé, bueno, ¿cómo puedo, otra vez, ¿no? ¿Cómo puedo recrear mi experiencia? Vale, pues puedo también crear historias o vídeos y hablar de un tema que realmente estén adaptados a los estudiantes, donde yo hable más despacio, pronuncie bien, claramente todas las palabras, donde haya imágenes o dibujos, ¿no?
Entonces, realmente el canal nació porque quería ofrecer algo más a mis estudiantes, pero por supuesto también a otras personas que estén estudiando el español, porque sentía, y también ellos me lo comunicaban, que les faltaban oportunidades para escuchar más, simplemente, ¿no? Y también, y bueno, creo que también es eso, que yo lo hacía en las clases, que muchas veces en las clases contaba historias, dibujaba, dependiendo del nivel, y a los alumnos les gustaba mucho. Entonces ahí pensé, vale, podría hacerlo en YouTube, publicando esos vídeos, ¿no? Entonces, sí, creo que eso, ¿no? Como crear un lugar para los estudiantes donde puedan escuchar cosas interesantes, cosas adaptadas a su nivel y también cosas donde puedan aprender algo que no tenga nada que ver con el idioma. Por ejemplo, un tema interesante y mi idea era, mi intención, ¿no? Mi objetivo, que la gente se sintiera tan involucrada tan enganchada en lo que escuchaban para olvidarse de que eso estaba, que el vídeo no estaba en su lengua materna, ¿no? Que, bueno, que estaban, digamos, haciéndolo para mejorar su nivel, pero al mismo tiempo simplemente disfrutaban de ello o aprendían cosas nuevas, ¿no? Quería crear algo así. Muy bien, muy bien. Sí, por supuesto, dejaré el enlace a tu canal en el título, en la descripción y todo, lo que Gracias. me dirás. Pero sí que es verdad, porque es que, claro, al final, o sea, tú puedes ser la mejor profesora del mundo, pero al final es una cuestión de tiempo de exposición. Entonces, Sí. siempre que el mensaje sea comprensible, por supuesto, como siempre, ¿no? Pero 1 hora, 2 a la semana. O sea, yo se lo digo a mis estudiantes muchas veces al principio, lo digo, o sea, podemos estar aquí 10 años y ya no tengo ningún problema, pero entiendo que tú quieres aprender lo más rápido posible dentro de unos límites realistas, ¿no? Ujú. Entonces, claro, si te conformas con 1 o 2 horas a la semana, por muy buena que seas tú como profesora, por muy bueno que sea yo, o que me seas, o sea, lo digo un poco de coño, que me seas el mejor del Sí, sí. no es suficiente en cuestión de tiempo, porque necesita mucho tiempo de exposición, ¿no? Exacto. Pues, sí, buena idea, me gusta, me gusta. Es que, bueno, hay canales muy buenos, ¿no? Que tienen vídeos increíbles y súper interesantes con el input comprensible. Entonces, lo que dice es que, bueno, en mi caso, yo considero que tuve muchísima suerte porque al vivir en España, pues tenía infinitas oportunidades para escuchar y también interactuar usando el español. Pero yo sé que muchas personas pues están en su casa y no tienen tantas oportunidades que yo. Entonces la idea en el canal también era proporcionar más oportunidades para que la gente pueda escucharlo en su tiempo libre y simplemente, como estás diciendo, para que pueda tener más exposición y poco a poco ir acostumbrándose a este idioma y ir mejorando, pero de una manera interesante, natural, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Que es como crear una realidad online, ¿no? Donde la gente pueda escuchar como si estuviese en España, como si estuviese hablando con una amiga, como si una persona le contase una historia. Pues más o menos lo mismo. Y claro, con el esfuerzo por tu parte de modificar la forma de hablar para que sea comprensible, que es, como decías, algo que puede ser un problema a veces, especialmente al principio, para encontrar recursos que lo sean, que tengan las dos partes, ¿no? Comprensible e interesante. Ujú. Exacto. Y también hay diferentes, ¿no? Digamos que, vale, el input comprensible, pero luego
también cada persona lo hace de otra manera. Y por supuesto, si por ejemplo hay 5 cosas que podemos hacer para dar la mejor calidad del input, a veces simplemente, no sé, están las 3 que, vale, que se cumplen, digamos, que alguien utiliza las 3 herramientas, las 3 cosas, pero también tenemos 2 más. Entonces, para dar la mejor calidad, podemos realmente hacer muchas cosas distintas que muchas veces los alumnos, ¿no? Los oyentes o los espectadores no son conscientes, ¿no? Porque la gente muchas veces no se da cuenta de que yo u otra persona repita cosas, que use sinónimos, que use, por ejemplo, una estructura de una manera para que sea muy comprensible y para que la persona la integre mejor. Como que quiero decir que hay muchas cosas que podemos hacer los profesores o la gente que crea contenido que no se ven a primera vista o que los espectadores ni son conscientes de ellos, ¿no? Entonces, para dar la mejor calidad, hay muchísimas cosas que podemos usar o hacer para que sea muy comprensible y también interesante, ¿no? Eso es. Y además estaba pensando que es bueno que no lo sepan porque eso les ayuda a centrarse más en el mensaje. Sí. Sí, Exacto. tú, como creadora de contenido, profesora, lo haces tan bien que les interesa la historia y la comprenden, no tienen que saber si mira, aquí está utilizando sinónimos, aquí está repitiendo porque quiere ayudar. No, simplemente que les gusta tanto y lo entienden tanto. Disfrutar. Exacto. Lo mismo que en la vida real, ¿no? Si nosotros ahora estamos hablando, yo realmente me centro en la conversación, en entender lo que me estás diciendo y en hablar contigo, ¿no? No estoy analizando. Entonces, lo mismo, ¿no? Se trata de disfrutar y de olvidarse un poco, ¿no? Del idioma, digamos, ¿no? Sí, eso es. Muy bien, Kasia. ¿Y hay por finalizar, Kasia, hay algún idioma que estás aprendiendo ahora que te gustaría aprender? Pues me gustaría aprender el francés porque me gusta mucho, pero para mí, yo sé que hay personas a las que les encanta aprender idiomas y aprenden muchos idiomas y tal. Para mí, el idioma eh, va con la cultura, con la vida, con la realidad de la gente que habla este idioma. Entonces, por eso creo que el español me fascina, porque para mí es un idioma muy real, porque yo lo vivo cada día. Entonces, es el idioma, pero también la cultura, las costumbres, cómo es la gente, la mentalidad, ¿no? Todo eso, la historia. Entonces, podría hacerlo viviendo en España, pero para mí tiene más sentido, y es mi opinión personal, tiene más sentido hacerlo viviendo, por ejemplo, en Francia o teniendo algún tipo de conexión con Francia o con la gente de Francia, con los franceses. Porque si no, para mí no es tan real. Es el idioma, pero no viene, ¿no? En un pack, no viene con la cultura, con esa experiencia. Y yo necesito experimentar para conectar con el idioma, ¿no? Es mi preferencia personal. Entonces, tal vez en el futuro, porque ahora no estoy en el proceso, no lo estoy aprendiendo, pero me gustaría, sí. Claro, o sea, como dices, preferencia personal, pero tiene mucho sentido. Ya, porque al final es como un puente hacia la cultura, hacia el idioma, hacia el entendimiento de la gente. Sí. Totalmente, porque si no me parece un poco reducido o soso, ¿no? Que, bueno, yo puedo estar aprendiéndolo, pero si yo no lo puedo usar, pero si no lo vivo, para mí personalmente tiene menos valor. Y como he dicho, es mi preferencia personal, no digo que sea así para todos,
pero es como yo lo siento y seguramente estoy como influenciada por mi experiencia anterior con el español. Claro. Sí, sí, es más impersonal quizás, de la otra forma, ¿no? Ujú. Sí, Claro, tiene mucho sentido, sí, sí. sí. Bien, y un mensaje final, Kasha, para la gente que nos está viendo, que nos está sobre el aprendizaje de idiomas, ¿qué se te ocurre? ¿Un mensaje esperanzador o algo que se te ocurre? Ajá. Motivador. Uy, O realista, o sea, quiero decir, me has hecho una pregunta difícil para finalizar esta conversación, porque creo que siempre todo depende de las circunstancias de cada uno. Em, pero creo que un consejo o una idea que podría compartir es el tema de aceptar la realidad de un idioma. Es decir, si nosotros estamos aprendiendo un idioma, lo que más nos puede ayudar es aceptar su realidad. Entonces, si por ejemplo en español para hablar de la edad decimos tengo 27 años y en inglés lo decimos usando soy, ¿no? El verbo ser que decimos I am, que es distinto, no tenemos que saber el por qué, no tenemos que analizarlo, porque simplemente es la realidad de este idioma, es cómo la gente lo expresa, es cómo se habla, y es bonito, porque es lo que digo, yo lo llamo la realidad del idioma. Entonces podemos observarla y podemos aceptarla para simplemente formar parte de esta realidad. No tenemos que estar ahí analizando, en mi idioma natal se dice eso, e intentar buscar un equivalente o intentar traducirlo, porque muchas veces es imposible. Entonces podemos observar, vivir esa realidad. Por ejemplo, ¿qué dice esta persona en esta situación, en este contexto? Y luego lo aceptamos y lo usamos. Entonces yo lo llamo aceptar la realidad del idioma, porque cada idioma tiene su propia realidad y no tenemos que saber, no sé, no tenemos que entender el por qué o analizarlo, simplemente podemos aceptar y observar. Y creo que desde esa actitud podemos de verdad adquirir el idioma de manera natural, porque simplemente aceptamos que eso es así, eso es como la gente expresa este sentimiento, eso es lo que la gente dice, aunque en mi país no, en mi idioma natal no se dice, porque si yo quisiera traducirlo a mi lengua materna, no tendría ningún sentido. Bueno, no pasa nada, porque la realidad del español es distinta que la realidad del polaco o cualquier otro idioma, ¿no? Entonces, creo que es eso, como ir con la mentalidad de aceptar la realidad del idioma que yo estoy aprendiendo. no, me encanta, me encanta. ¿Sí? No, claro, pensando, obviamente, eh, el porqué de por qué lo hacemos, valga la redundancia, está muy relacionado con las clases tradicionales, que son las que hemos tenido todos, en las que nos fuerzan o nos hacen prestar atención al idioma en sí, en lugar del mensaje, realmente estamos prestando atención a las palabras, las estructuras, el idioma en sí, las traducciones, como comentas, en lugar de simplemente disfrutar del idioma e intentar entender el mensaje, comunicarse, etc. O sea, como que es una consecuencia, yo creo, natural o una consecuencia, sí, natural de esa forma de aprendizaje que desafortunadamente es tan dominante. Es la única experiencia que la mayoría de las personas, la única experiencia que han tenido con el idioma en su vida. Sí. Sí, sí, sí. Pues me alegro mucho de que te guste porque he intentado explicarlo rápidamente, pues muy bien. Perfecto. Sí, es como que intentar
desviar la atención del idioma en sí y centrarse en la comunicación del mensaje, porque, irónicamente, así es como vas a aprender el idioma mejor. Exacto. Muy bien, pues nada, ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias, Álvaro. Y nada, nos vemos pronto y estoy seguro de que a la gente le ha encantado. Muchísimas gracias y bueno, cuando quieras, hablamos. Perfecto. Gracias. Perfecto. Adiós. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por ver esta entrevista hasta el final. Espero que te haya gustado. Y si es así, por aquí te dejo la lista completa con todas las entrevistas hasta ahora y las entrevistas que seguiré haciendo en el futuro. Y finalmente, aquí puedes dar un puñetazo a este tío en la cara para suscribirte a mi canal. Muchas gracias, amigo o amiga, y nos vemos en el próximo. Chao.